Agustín Bob. Agustín. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Bueno Morales, ¿no? Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Presente, profe, buenos días. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Galicia Medina. Presente. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. Presente, profesor. González Mendieta. Buenos días, presente. Buenos días. González Pérez. Esteban. Presente. ¿No lo habías contestado? González Ramos. Presente. Muy bien. Gutiérrez Cruz. Buenos días, presente. Buenos días. Guzmán Amador. Guzmán Amador. No. Hernández del Valle. Presente, buen día. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Aquí, buen día. Buenos días. Mendoza Alonso. Presente, buenos días. Buenos días. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Morales Águila. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Muñoz Bobadilla. Presente, profesor. Neri Miranda. Presente, profe. Núñez Campos. Presente. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buenos días. Rafael Achula. Presente. Ramírez Zempoalteca. Presente. Rodríguez Sánchez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. San Juan Rodríguez. Presente. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Totomoch Torres. Miriam. ¿No? Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Torres, Valdés. Villegas Vicente. Sí, buenos días. Buenos días. Aguilar Pérez. Presente. Rojas Dorado. Rojas Dorado. Flores Yáñez. Presente. ¿Ya pudiste comunicarte con tu director o directora? ¿O con la directora?
Sí le mandé un correo, nada más no me lo ha respondido, pero sí ya le notifiqué. Ok, para estar al pendiente de las 3 sin asistencia, ¿verdad? Que son 3, ya es demasiado. ¿Alguien que me haya faltado o que no esté en lista? ¿No? Ok. Vamos entonces a iniciar con el repaso de lo que habíamos comenzado a ver la semana pasada. Déjenme compartir. Y para recapitular un poco, porque esto no se los voy a preguntar, tampoco vendrá en el examen, pero es un concepto importante en cuanto al asunto que hemos estado trabajando, lo de relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Podríamos resumir que estos dos conceptos se refieren a la manera en que el léxico o las palabras están almacenadas en nuestra cabeza. Y también un poco la forma en que podemos utilizar estas palabras, ¿no? De hecho, digamos que este tipo de relaciones generan estas situaciones, cómo las tenemos almacenadas en la cabeza y cómo las utilizamos cuando estamos hablando, ¿no? Y habíamos quedado que las relaciones paradigmáticas serían este tipo de relaciones en donde las palabras no manifiestan un cambio de, ¿cómo decirlo? No manifiestan un cambio de significado fundamental, porque todas se refieren a lo mismo. Aquí habíamos hablado de la acción, por ejemplo, se refieren a lo mismo, sino que las distinciones se dan en un nivel más, podríamos llamarlo así, superficial, porque marcan informaciones gramaticales de distinto tipo, pero sin cambiar el significado básico de ese conjunto de palabras. En este caso estaríamos hablando del lexema, ¿no? Sin cambiar los significados básicos del lexema, este conjunto de formas de palabra lo mantiene, también la categoría gramatical, y entonces solamente se aportan esos matices gramaticales. Y luego tendríamos relaciones paradigmáticas, que son las que están en este nivel, que se refieren un poco más bien al uso y a las distinciones, ¿no? El tipo de posición que puede adquirir la palabra al interior del sintagma. Habíamos revisado este concepto de sintagma que lo recuperaremos después, pero es relevante esta parte. Cómo las utilizamos dentro del sintagma, y las palabras tienen posiciones prototípicas dentro del sintagma. En las relaciones sintagmáticas también tenemos estas relaciones en donde no solo cambia a veces el significado del lexema, porque es lo que vimos un poco en esas 3 palabras, ¿no? El significado básico de cada palabra cambia, están relacionadas, y ahí vimos el asunto de la discusión de si el lexema es diferente, igual, y ahí no nos metimos. Pero sí podemos notar que existen 3 significados un tanto diferentes, ¿no? Persona que realiza la acción, acción realizada, resultado de la acción. 3 palabras que significan 3 cosas diferentes. Entonces se cambia ese significado, se aporta, por lo tanto, más información, más allá de la gramatical, también se aporta información de tipo gramatical. Tenemos ahí distinciones, sustantivos, verbos, etcétera, ¿no? Y habíamos un poco concluido en esta situación para pasar a 2 conceptos fundamentales que son los que les voy a preguntar, ¿vale? Agustín Bock, Aranza. Aranza. A la 1. Aranza. A las 2. Aranza. A las 3. Les repito, chicos, ya vamos quitando asistencias. Acabamos de empezar la clase. No puede ser posible, ¿no? Alvarado Ramírez. ¿Sí? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Apenas la estoy haciendo. ¿Qué es flexión? ¿Flexión? Sí. A ver, espérenme un tantito, déjenme acuerdo. Flexión.
es cuando una palabra cambia, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, es por ejemplo cuando dice es que ¿cómo le puedo decir? A ver, mira, O sea, que cambia la forma según sus gramaticales, ¿no? tú me dices cuando una palabra cambia, fue lo primero que me dijiste. Ahí tenemos palabras en azul, palabras en rosa y palabras en rojo. Todas esas palabras cambian. Ajá. ¿Todo eso es flexión? ¿Qué es flexión entonces? A ver. Flexión y derivación sí van a ser conceptos que vendrán en el examen y se revisarán, entonces por eso es importante que vayan quedando claros. Es por ejemplo cuando es la que había dicho que era lo que era de numéricos y de género, ¿no? Por ejemplo, perro, perra, perro. Ok, pero defíneme flexión entonces. Es cuando la palabra o sea, cambia porque se le va aumentando referente al género o referente al número o sea, ¿cómo le puedo decir? A ver, género y número es un ejemplo de flexión, pero esa no es la definición de flexión. ¿Cuál sería la definición de flexión? Pues sería cuando se le agregan, cuando tiene, es que no recuerdo si eran morfemas afijos o prefijos, creo que eran prefijos, no, afijos, ¿no? Los afijos son exclusivos de incluso esto lo comenté en la sesión pasada, son exclusivos de un proceso morfológico, es decir, definimos la flexión como el proceso morfológico en el que se le propone un afijo a otro morfema. Esa sería la definición de flexión, Aranza, perdón, Guadalupe. Bueno, no sé cómo le puedo decir. Que bueno, es un complemento nominal, ¿no? Un complemento nominal. ¿Hemos visto complemento nominal? Bueno. Ahorita en estos momentos hemos visto algo de complementos nominales. Es que es el que es con género y número, ¿no? Bueno, es que yo así para no confundirme, yo así lo tomo, o sea, yo tomo como esa referencia. Esa no es la definición, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que estudiar porque si no esto en el examen. Flores Yáñez. Sí. ¿Qué es flexión? Es un proceso morfológico Uh-huh. en el que se transmite información de la misma categoría gramatical y es como y es un proceso paradigmático, ¿no? A ver, explícamelo con la imagen. ¿Dónde está el proceso de flexión en la imagen? Ok. El proceso, bueno, la flexión sería como a partir de Kant, podemos, se agrega alguna otra información que nos dice, es que no sé cómo explicarlo, perdón, pero es que, por ejemplo, cantó, canta, cantará, según yo todos esos son procesos, bueno, todos esos es un proceso de flexión, porque se agrega como esta información a la misma categoría gramatical, ¿no? A ver, hace el análisis morfológico ahí. ¿Cuál sería la información gramatical aportada?
¿O por qué sería eso un proceso de flexión? Porque a partir de la, ¿cómo se dice? De la forma base, se Ujú. le, se le está agregando algo, otro, mm, no sé, es que no sé cómo explicarlo, o sea, creo que sí lo tengo, pero es sobre todo, bueno, creo que un ejemplo como el más común para este tipo como de proceso es con los verbos. Ajá. Recuerden algo muy importante, chicos, y esto para siempre. Si lo pueden explicar, lo entendieron. Si no lo pueden explicar, entonces no lo entendieron y hay que volver a revisarlo. ¿Vale? Esa es una clave. Si lo entendimos, lo podemos explicar. Si no, entonces no lo podemos explicar. Y esto es importante porque, repito, va a venir en el examen. Se acercan, pero todavía no. A ver, vamos con Moreno Velázquez. Sí, buenos días. Bueno, ¿Qué era un poco de lo que estaban como diciendo mis compañeras, era el proceso como el cambio del que sería como como el sufijo, que es cuando se coloca después de la raíz y hace que le dé el género o el número. Eso es un ejemplo. ¿Cuál es la definición de flexión? ¿Y cómo lo demostramos ahí? En la Bueno, imagen. demostrarlo, bueno, si quieren la definición como tal, pues se lo puedo leer donde, bueno, No, donde porque eso ya me pero la bueno, dio. demostrarlo Lo que le sería, preguntaba. bueno, como decía mi compañera, la primera sería, por ejemplo, en números, que sería los cantantes, ¿no? Que ya por ende ya entiendes que es, bueno, hablas de varios. Yo así lo entiendo. Ujú. Hernández del Valle. Dígame, profesor. ¿Qué es flexión? Permítame, permítame. En realidad ya lo tienen, ¿eh? O sea, ya dieron la definición y ya dieron el ejemplo. Y está aquí el ejemplo también, solamente hay que unir esas dos cosas. Si tenemos la definición y tenemos el ejemplo, ¿cómo explicamos el ejemplo a través de la definición? Listo, ahora sí. Sería la formación de palabras de un mismo género, ¿no? Género. De un mismo género. ¿A qué te refieres con género? Palabras del mismo género. ¿Qué significa eso? Eh, pues hacer referencia como... No, perdón. Sería como del género gramatical, ¿no? Dejémoslo en categoría gramatical, ¿no? Género no es un término muy utilizado, categoría gramatical. ¿A eso qué quiere decir? Ok. Mm, mm, mm. También un poco les había hablado a qué se refiere el término categoría gramatical, lo vamos a ver después, pero les di una pequeña introducción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no sé, si se tiene un verbo, se crean más palabras que son verbos, ¿puede ser? Ok, Refiriéndose a la misma acción. eso sería la flexión. Vuélvelo a reformular con el ejemplo que está ahí.
Ay, es que tengo mala conexión y luego se me peta esto. A ver, permítame. Petarse. Ves a muchos youtubers españoles, ¿no? Un poquito. Pues, Por ejemplo, con el verbo es la creación de más palabras que son verbos. Por ejemplo, de cantó, de ahí como se deriva canción, cantante, cantó, canta, ya te fuiste, cantará. ya te perdiste. Me estás hablando de me estás hablando de mismas palabras, misma categoría gramatical y luego dices de canto pasas a canción y a cantante. ¿Comparten categoría gramatical esas tres palabras? Ah, no, perdón. Por ejemplo, las que sí compartirían serían como cantó, canta, cantará. Ok, vamos a ir avanzando porque si no se nos va a perder. Es importante estudiar esta parte, ¿eh? Hasta ahorita nadie se ganó la participación porque entre los cuatro no armaron la definición, ¿vale? No, permítame decirlo a mí. Ay, Yo también quería decirla. Bueno, no sé si esté bien. A ver, Yo veo cómo me odia desde el cuatrimestre pasado y no me deja participar nunca, a profesor. ver, ¿quién tiene la mano levantada? No, ok. Vamos con... A ver, ¿quién me comentó primero en el chat? Creo que fue Ángel, ¿no? El que me dijo. A ver. Sí, soy yo. Soy yo el que siempre ignora, ya sabe. Sí, no fuiste el primero. A ver, ¿cuál es la definición de flexión? Según yo, es la formación de palabras de una misma categoría. En ese sentido, con la imagen que tiene ahí, podemos decir que canto, canta, cantara, cantaba y cantaría son la misma categoría gramatical porque todos son verbos y lo que hace es, como dijo una compañera, no recuerdo quién, cambia la persona, el número, el tiempo y en todo y el modo de un verbo. Exacto. Otra flexión sería la de cantante y cantantes porque nos cambia el número entre una palabra y otra, pero estamos hablando de sustantivos, o sea, todos van a ser sustantivos, así como en el de verbos todos fueron verbos. Y regresando a los sustantivos, canción y canciones también nos indica el número. Exactamente. Y la ¿no? diferencia con derivación sería la Aguántame. categoría. Derivación va a seguir la siguiente pregunta. Hasta ahí. ¿Vale? Ok. Eso es flexión. Justamente explicarlo a través de la imagen. Tenemos un proceso morfológico que va a añadir información gramatical. En el caso de la primera línea en rojo, cantante y cantantes añade información gramatical de número, pero siguen siendo sustantivos, por lo que el proceso de flexión va a mantener la categoría gramatical entre esos dos elementos. Lo mismo con los verbos y lo mismo con los otros sustantivos. Proceso de flexión, ¿vale? Ahora vamos con lo que es un proceso de derivación. Vamos a preguntar otra vez por lista y ahorita regreso a las manos levantadas si no, nadie contesta bien. Calderón Rodríguez. Sí, profesor. ¿Qué es derivación? Según yo, la derivación es un proceso en el que se forman nuevas palabras agregando sufijos o prefijos. Aquí, por ejemplo, en las imágenes, cantante, cantantes, cantó, canta, cantará, cantaba, cantaría, canción, canciones, todas son palabras que se forman agregando sufijos. ¿Eso es derivación? La verdad, creo que sí, pero no estoy muy segura. Bueno, la respuesta corta es no es derivación. Todo eso no es derivación. Ahí está metida la derivación, pero todo eso no es derivación. Porque como ya explicó Axel, tenemos un proceso de flexión que además, para decirlo de otra manera, es la relación paradigmática que se establece entre las palabras. Verbos, sustantivos, adjetivos, verbos que tienen información gramatical añadida, pero que siguen siendo verbos. Eso es flexión. Por tanto, nos falta el siguiente proceso. Eso no es derivación, hay que ponerse a estudiar, les digo porque si no. Cantero Aguilar. Mande, profe. ¿Qué es derivación?
Híjole, es que tengo la misma definición que mi compañera, pero Ya llevamos 2 cursos. ¿Qué es derivación? una misma forma de base y las transformaciones morfológicas nos permiten cambiar el significado y la información, ¿cómo lo podría decir? Pues sí, la información gramatical. En el ejemplo, ¿qué palabras estarían en procesos de derivación? Cantaba, cantaría. Ya estuvimos mal. Eso acaba de decir Axel, es flexión. ¿Vale? Ojo ahí. Colin Ramírez. Mándame. Derivación. Pues sinceramente yo no encontré como que la definición tan cual en la lectura, por más que la leí 2 veces. Ya Así recuerden que que pues les dije dije, que no, pues la voy a buscar en otro lado. no Pero estaba. creo que... ¿Mande? Les dije que en las lecturas no estaba flexión ni derivación. Que eso solamente lo íbamos a ver en la presentación. Entonces, Ah, adelante. bueno, entonces lo busqué por mi parte y pues lo que yo entendí, espero no esté mal, pues es que ya es la nueva formación, perdón, formación de una nueva palabra. De la formación, de la flexión sale pues la nueva forma de una palabra, pero de la derivación sale una nueva palabra totalmente. Según yo, más o menos fue lo que comprendí. Si pudiéramos rebobinar lo que acabas de decir, sería exactamente lo mismo. Dijiste en flexión, ocurre que se forma una nueva palabra y en derivación No. se forma una nueva palabra. ¿Cuál es la distinción entre esas dos? Porque lo Sí. único que cambió fue el completamente nueva. A ver, ¿cuál sería entonces la distinción entre Perdón, nueva palabra y la completamente nueva palabra? Permítame. En la flexión se crea una nueva forma de la palabra y en la derivación se crea una palabra completa, nueva. Para simplificarlo, ¿no? Porque es que sí está bien pesado, pero pues No. pues es que no lo encontré en la lectura y me paniqué. Por eso. Ajá. Ajá. No, o sea, sí, es que tenés que considerar que en morfología, derivación y flexión sirven para formar nuevas palabras. Cantó, canta, cantará, cantaba, cantaría, son palabras nuevas, ¿no? En términos de que pues las podemos formar. Cantante, canto y canción pues también son palabras nuevas porque las podemos formar si nos pasamos en lo de la novedad. Ahí te digo, la distinción era el completamente nueva, pero no supiste explicar esa parte. Entonces, no, hay que ponerse a estudiar esta parte. Bajemos a Suárez Torres. Sí. Derivación. ¿Pasa otra vez la definición o...? Como lo puedas explicar. Ok. Pues la derivación básicamente como... Perdón. ¿Mande? No, perdón. Que en la parte de la derivación, pues entra en que es un proceso morfológico y aquí vemos lo que son los sufijos, los prefijos y los interfijos. Vaya, es una nueva formación de palabras. Y en el caso de la flexión es lo contrario, solo es una suma de manera gramatical. Explícamelo con el ejemplo y con tus palabras. ¿Derivación? Ajá. A Además ver. existe el asunto de interfijos y nosotros en ningún momento mencionamos interfijos. Lo que quiere decir que lo estás leyendo. Como O yo porque no te lo derivación... buscaste en otra parte. Entonces... Ajá, es que precisamente eso lo vi en gramática del español. Entonces, más que nada lo tengo como claro por ese aspecto, porque lo vi hace 2 cuatris. Entonces explícamelo en los ejemplos. ¿Dónde está la derivación? Por ejemplo, la palabra que es cantante. Tendríamos el sufijo en la parte final.
que sería, no estoy segura si solo sería T o desde ante. Tengo un poco de duda ante ello. Eso lo vimos en las sesiones pasadas, entonces no tendría por qué quedar tanta duda. Que tienes más palabras que terminan con ante, entonces el morfema es ante. Ajá. Pero, siguiendo con la explicación. ¿Que yo sigo con la explicación? Pues solo podrían canto, es que me lo explicaron, la canción. Muy atorados con estas definiciones, chicos, ¿eh? Apagó el micrófono, no. Ramírez. Blanca Aurora Ramírez. Sí, bueno, pero no sé si lo haya leído o si esté bien. Es lo que yo creo que es la derivación, que según yo proviene de una palabra y es como si la simplificara. O al sacar de esa palabra central, creas otra palabra, como la palabra que está ahí de ese ejemplo, que es canto, tiene el mismo inicio y significa, ahora sí que lo mismo de canción, pero al derivarla creas nuevas palabras como cantante o cantará o cantó. Hay confusión de términos, ¿no? Es que no es que de unas de palabras se creen nuevas palabras, porque acuérdense que en morfología no estamos hablando de palabras, estamos hablando de morfemas. Llegaremos a hablar de palabras cuando estemos en sintaxis, pero de momento las palabras no crean nuevas palabras, los creamos con morfemas. Entonces ya en principio desde ahí la definición está mal porque no, las palabras no crean nuevas palabras, son los morfemas. Entonces ahí habría que afinar esa parte, ¿no? Tampoco. Vamos con Esteban González. Sí, profe. ¿Qué es derivación? Igual lo de derivación, bueno, yo lo explicaría de esta forma. Digamos que a partir de un número más, o sea, una suma más reducida de lexemas, por así decirlo, se crean nuevas palabras. Por ejemplo, de can, pues se puede aplicar a un verbo, se puede aplicar a un sustantivo, etcétera, ¿no? Pero a la vez también la otra parte ante aplica para otro tipo de significados, así es como yo lo entiendo, profe. Este concepto lo vamos a ver después. De hecho, ni siquiera se los voy a nombrar, pero no, porque tú me estás dando el concepto, la definición de otro concepto que veremos en sintaxis que se denomina productividad. Pero eso no es lo que ocurre con la derivación. Tú me estás diciendo, mira, este morfema que tenemos aquí lo podemos ocupar para hacer otras palabras. Pero la derivación se basa en este morfema. Primera pregunta. Y me das la misma definición con ante. Me estás diciendo, pues es que con ante también lo podemos utilizar para hacer otras palabras, ¿no? Como lo que habíamos visto en la clase anterior. Vibrante, cantante, vibrante, se me fueron los ejemplos. Amante, etc. Pero eso también es productividad. Y si lo pensamos desde un punto de vista de flexión y derivación, los ejemplos cantante, ¿cómo se llama? Cantante, amante y vibrante estarían en otro nivel, ¿no? Como flexión, podríamos llamarlo así. No va por ahí. Estás metiéndote en otro concepto que no hemos visto y que se refiere a productividad. Un mismo morfema lo podemos utilizar para crear muchas palabras. Eso se denomina productividad, que es un poco lo que habían visto en la lectura con el término económicamente rentable, ¿no? Los morfemas son económicamente rentables porque los podemos utilizar para muchas palabras. Hay que leer porque si no nos confundimos con este concepto. No va por ahí. Vamos con Mendieta, González Mendieta. Sí, ya, profe. Derivación.
a lo que ella entendí, o bueno, creo que le entendí, son palabras con significados nuevos y que esta ayuda a partir de los afijos. Un ejemplo, al menos yo lo entendí con este ejemplo, es por ejemplo la palabra legal, es la base. Si en ese caso le aumentas un sufijo, tienes la otra nueva palabra que es legalizar. Y ya es otra nueva palabra con otro significado. Y si le aumentas, digamos, un prefijo, tienes la palabra ilegal y es otra palabra con otro significado. Y si le aumentas un prefijo y un sufijo, tienes la palabra ilegalizar, otra nueva palabra con otro significado. Digo, a menos creo que por ahí va, no sé. Ahí vas. ¿Qué pasa con la categoría gramatical? Porque me estás hablando de significado, efectivamente, ¿no? Tienes legal, lo cambias a legalizar, cambia el significado, tienes una nueva palabra, ¿no? Aunque les digo, eso de nueva palabra hay que meterle ahí un asterisco porque canto, canta, cantará, cantaba, cantaría, también son nuevas palabras, solamente que aquí de una naturaleza diferente. Legal, legalizar, ilegal, y el último que me dijiste era... Ilegalizar. Ilegalizar. Ok, tienes 4 palabras. Que, de acuerdo a tu definición y un poco recuperando lo de Eduardo, nuevas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, al menos esas 4 palabras tienen la base legal. Entonces, así como si es que lo menciona como mucho como nuevas palabras, o bueno, más bien forma palabras con significados nuevos. Canto, canta, cantará, cantaba, cantaría, también tienen significados nuevos. Menos evidentes que ilegal, legal y bla, 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 pero son significados nuevos. ¿Cuáles serían las distinciones entre este ejemplo de canto, canta, cantará, cantaba, cantaría y el ejemplo de legal, ilegal, legalizar e ilegalizar? No sé si tiene que ver que, por ejemplo, aquí le aumentas un prefijo y va al principio. No sé si no. Ya te dieron la respuesta en el chat. No sé. A ver. ¿La palabra es categoría gramatical? ¿Qué quiere decir eso? No, honestamente no. Porque ahí está la clave. Eso sí me perdí. Bueno. A eso es a lo que se refiere completamente nuevo. Ahí es donde está la clave. La explicación es lo que es la derivación. Vamos con Ávila Martínez. Sí, profesor. Bueno, yo como lo entiendo es que, por ejemplo, en el ejemplo de la diapositiva tenemos 2 ejes, que es el horizontal y el vertical. Entonces, yo entiendo que la flexión, por ejemplo, es el verbo, ¿no? Cantó, cantará, que va hacia abajo, que es vertical. A partir del cant se van, sí, como dicen, formando nuevas palabras y es la razón para nuevas palabras, pero esas nuevas palabras que formas en canto, canta, cantará, cantaba, cantaría son nuevas palabras, pero ¿con qué característica particular? Que, bueno, tienen una misma base y, bueno, transmiten información, ¿no? Con la terminación o, as, aba, iría. Mucho, la respuesta es muy simple, pero que mantienen la categoría verbal. Verbal, exacto, Kant es la misma, la base. Y ahora la derivación yo lo veo como si fuera el eje horizontal, en donde vamos a, aunque sí utilizamos diferentes palabras, pero ya como dicen, la información semántica o la información gramatical es diferente, ¿no? Por ejemplo, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, o sea, ya da un poco más información gramatical, ¿no? Tenemos... ¿En la derivación qué ocurre? El significado, por ejemplo, Está la respuesta en el chat y es muy cortita.
¿Comparten la misma raíz? ¿A eso se refiere? No. La dice la categoría gramatical. A ver, déjenme que se actualice mi chat. Categoría gramatical. Te da información diferente de la forma de base. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí he visto a alguien que puso. Bueno, aquí lo puso porque en sí es posible trasladarse de una categoría léxica a otra, ¿no? Con un lexema y constantes sufijos, pero denotando la base léxica. Nos vamos a chutar todo lo demás, nos quedamos con ¿es posible trasladarse de una categoría léxica a otra? La respuesta es muy sencilla. Otra vez, a ver, Ávila, ¿cuál sería entonces la característica del eje horizontal? Bueno, aparte de que nos da la información semántica gramatical, es que la palabra puede transmitir diferentes, bueno, dar mucha información como números, significado, significado de la palabra, ¿qué más? No, no, ya te fuiste otra vez. Estábamos nuevamente regresamos a donde te habías quedado. Palabras que pueden ser sustantivo, verbo, adjetivo, con el ejemplo de ilegal, ilegalizar, legal, bla, bla, bla. Por lo tanto, la derivación se caracteriza por... ¿No? No, ya me perdí. Por el significado. O sea, vimos, por ejemplo, ¿quién me dio el ejemplo de ilegal e ilegalizar? González, yo. ¿no? A ver, con lo que acaba de decir Ávila, ¿qué más podrías añadir? Ya dio la pista. Y también por ahí ya utilizaste, al igual que Eduardo, la palabra, nuevas palabras. ¿Qué quiere decir con lo que acaba de decir Ávila? Pero, profe, no le entendí bien, es que se me fue el internet por unos segundos y ya me perdí después. Con lo que acaba de explicar Ávila, tú ya tienes un poco más la base para dar la oración simple de esta definición. Cuando hablas de nuevas palabras, ¿qué quieres decir además del significado? Porque efectivamente ilegal, ilegalizar, legal, bla, 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 cambian de significado. Pero además, ¿qué ocurre? No. ¿No? No, ya honestamente sí me perdí. No, le digo que cuando habló mi compañera, en ese momento se fue cuando se me fue unos segundos en internet y ya me perdí, honestamente. Vamos a ver. Flores. Flores, Sí. Llanos. A ver. Por lo que entendí, es la diferencia es que en la derivación cambia la categoría gramatical, mientras Sencillo. que en la flexión la categoría gramatical sigue siendo la misma. Exactamente. Resumen en 2 líneas. En la flexión la categoría gramatical sigue siendo la misma. Canto, canta, cantará, cantaba, cantaría siguen siendo verbos. En la derivación la categoría gramatical cambia. Cantante es un sustantivo, canto es un verbo, canción es un sustantivo, etc. Lo mismo pasa con el ejemplo de legal. Legal es un adjetivo, legalizar es un verbo, ilegal es un adjetivo, y legalizar es un verbo. No solamente cambia el significado de la palabra, sino que además cambia la gramatical. Entonces, cuando el compañero Eduardo y Mendoza, no recuerdo ahorita el nombre, decían nueva y completamente nueva, se refiere a eso. Lo nuevo sería que los verbos
mantienen la categoría gramatical, perdón, las palabras mantienen categoría gramatical, aunque se le añade información, porque sigue siendo información semántica, persona, tiempo, número, etcétera. Y las palabras completamente nuevas de la derivación se refieren al cambio de categoría gramatical y al cambio fundamental del significado, ¿no? Ilegalizar no es lo mismo que legalizar, e ilegal no es lo mismo que legal. En términos de significación son antónimos, ¿vale? Entonces, eso también es un proceso de derivación. ¿Ya quedó claro? Ahora sí. Les digo, vean, la respuesta era cortísima. En 2 líneas, Itzel lo dijo. Lección, se mantiene la categoría gramatical. Derivación, cambia la categoría gramatical. ¿Ahora sí ya quedó claro o no? Sí, ya quedó claro. Sí, ¿no? Porque llegaremos al examen y el problema va a ser ahí. Por eso les decía eso de transmite información gramatical diferente, es una manera más sencilla, cambia la categoría gramatical. Ok, vimos entonces estos 2 conceptos, ya no nos detenemos porque teóricamente ya quedó claro, ¿no? Y ahora vamos con Villegas Vicente. A ver si nos da tiempo. Sí, sí nos da tiempo. Villegas Vicente, morfema de acuerdo a su dependencia con otros morfemas. ¿Cuál es la clasificación de los morfemas de acuerdo a su dependencia con otros morfemas? ¿La puede repetir, por favor? Habíamos visto 2 clasificaciones de morfemas y la primera era los morfemas según su dependencia con relación a otros morfemas. ¿Cuál sería la primera clasificación en ese sentido? ¿Se refiere a los morfemas libres y ligados? Tú dime, según la definición de morfemas libres y ligados, ¿esa definición se refiere a la dependencia de un morfema con otro? Bueno, según los apuntes que tomé, pues dice que por su nivel de dependencia con relación a otros morfemas. Entonces, la respuesta a mi pregunta sería ¿sí o no? Sí, morfemas libres y ligados. Seguridad, ¿vale? Aunque estemos mal, hay que tener seguridad. Entonces, tenemos morfemas libres y ligados. La definición de cada uno de ellos es, y dame un ejemplo. Bueno, los libres son que no requieren de otro morfema para tener un significado. Ok, me lo estás leyendo, dame un ejemplo y explícamelo. Que no sean los ejemplos que están en la diapositiva. Sí, por ejemplo, que no necesita, por ejemplo, de un afijo. Ajá. ¿No? Bueno, desde mi percepción son palabras simples como agua, silla, sí, que no requieren de otro afijo. Ok, agua, silla. Porque utilizarlas como palabras normales, ¿no? Y además. Y como que y además. podríamos decir otra cosa, ¿no? Son palabras que no son morfemas que podemos utilizarlas como palabras solas y además, ya está, se me fue a mí también. Palabras solas, déjame buscar la definición. Podemos mencionar como una. Y además, ya se me fue a mí también. Morfema, también el ejemplo de morfema ligado. ¿Morfema ligado? Bueno, ya, perdón. Morfemas ligados, pues estos sí necesitan, ya me acuerdo, perdón, antes de que se me vaya. Y que además no los podemos descomponer en otros morfemas, ¿no? Silla no lo podemos descomponer en más morfemas. Y el otro ejemplo que me diste, agua.
no lo podemos descomponer en más morfemas. Lo mismo ocurre con el ejemplo que está aquí. Sol y sal, no podemos descomponerlos en más morfemas, ¿vale? A eso me refería. Ahora sí, morfemas ligados. Y bueno, los morfemas ligados son palabras que sí tienen un significado concreto, pero se pueden descomponer. Se me ocurre, bueno, tienen igual, se componen de afijos. Y se me ocurre psicología, ¿no? Que psico sí tiene como que un significado y logía, logos también. El problema con tu definición es que estás partiendo de la palabra. Dices son, porque me dijiste algo así como de significado completo que se pueden descomponer. Y cuando me das el ejemplo de psicología, lo que se puede descomponer es la palabra. Lo despones en psico y luego lo descompones en logía. Aunque ahí el ejemplo que me estás dando es extremo porque eso es un cultismo, ¿no? Entonces es una palabra compuesta que proviene del latín, etcétera. Pero vamos a dejarlo así. Tenemos el morfema psico y el morfema logía. ¿Y a qué se referiría más bien el asunto de morfemas ligados para afinar la definición que estabas dando? Es decir, ¿necesitan uno del otro para tener de un significado? Para formar una palabra. Podríamos decirlo así, ¿no? Que los morfemas ligados necesitan de otro morfema para lograr concretar una palabra. O dicho de otra manera, para generar una forma de palabra. Los morfemas ligados, recuerden, son morfemas dependientes. No pueden aparecer solos. Necesitan de otro elemento para poder formar palabras. No ocurre así con los morfemas libres. Ok, gracias María Luisa. Vamos con alguien del chat. No dejarlos ahí perdidos. ¿Quién más? Ok, son los mismos. A ver, Ávila. Vamos a ver si ahora sí obtenemos la participación. Ávila. Ávila. Ay, perdón, profesor. La segunda clase. ¿Perdón? Sí, me podría, es que sabe que voy a tener que ir a llevar a mi hija a campus ahorita a la escuela y me están tratando de conectar la sesión en el teléfono, pero ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Si quieres, te dejo que te acomodes y ya después, si quieres participar otra vez, te abro el micrófono. Ok, sí, es que no me quiero perder la clase y mi esposo me está ayudando a conectarlo en el teléfono, pero tengo que llevar ahorita a campus a mi hija y me da mucha pena, pero... Ortega, Rosas, vamos. Gracias. La segunda clasificación, con relación a la importancia de los morfemas al interior de la palabra. Son los morfemas raíz y los afijos. Y los afijos pueden ser prefijos o sufijos. Ok, definición del morfema raíz. El morfema raíz es como el núcleo de una palabra. Y esa puede estar sola. Y los afijos son los que le pueden cambiar el significado, bueno, hacerlo derivado. Ok, le faltaría algo a tu definición. ¿Qué tipos de significados tienen cada uno de estos morfemas? Pues el morfema raíz tiene el significado de la palabra, ¿no? Bueno, de los morfemas, como los habíamos estado hablando antes. O sea, siempre tiene que haber un morfema raíz porque es el que da el... Es que no sé si llamarlo contexto o significado, pero es como la base, lo importante. ¿Y lo los afijos? Los afijos es como... se pueden poner antes o después, sean prefijos o sufijos, y modifican el significado. Ok, en ese sentido podríamos decir que tienen significados de qué naturaleza, o cómo los podrías llamar. Pues opcionales, ¿no? No, lo que son opcionales son los afijos, ¿vale? Justamente habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no? Lo importante de los morfemas raíz es que son los que cargan el significado fundamental de una palabra. En este sentido, podríamos decir que son los que se asocian con el lexema.
En el ejemplo de cantar, nosotros sabemos que este sería el morfema raíz, porque es el que da la información o el significado fundamental de la palabra. Y luego tendríamos el afijo, que sería ar, y que nosotros podríamos determinar que como que aporta un significado gramatical o extra. Tenemos otros morfemas que tienen significado léxico, como por ejemplo el morfema re, en redistribuir, o la i en ilegal, ¿no? En donde añaden un tipo de significado diferente. Pero son significados muy básicos, muy funcionales en ese sentido, que no se asocian con este tipo de significados lexemáticos o significados fundamentales que tienen los morfemas de base o los morfemas, más bien los morfemas raíz, ¿vale? Esa es una de sus características fundamentales. Es el elemento nuclear, pero además es el elemento significativo o que carga el significado léxico al interior de una palabra. Y luego los afijos, que tendrían estos otros significados, llamémosle gramaticales o funcionales, que no necesariamente son muy claros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa ar? ¿Quién sabe? ¿No? Lo asociamos con el infinitivo, pero significado, digamos, así como cantar o como sí, llamar, sol, sal, pues no necesariamente lo tiene, ¿vale? Y habíamos distinguido entre prefijos y sufijos, y habíamos dado este ejemplo. Afijo, los dos son afijos, tanto el prefijo y el sufijo, y luego tendríamos en medio la raíz. Y aquí es donde queda más claro, ¿no? O sea, la raíz es la que carga el significado básico de estas dos palabras, y luego alrededor de ellos se pegan los afijos que añaden información de otro tipo. Puede ser una información semántica muy particular, como por ejemplo en el caso de re, que nos dice esta acción se hace 2 veces o 3, ¿no? O por ejemplo en el de ilegal, quiere decir que lo que estás adjetivando no es tal, es decir, no es legal. Ilegal, no sé, irrespetuoso, por ejemplo. Lo que estás describiendo como irrespetuoso no es respetuoso. Sería como un poco el significado de la i, irrespetuoso, ¿vale? Y luego tendríamos ar, en este caso, que sería un afijo gramatical que me dice, pues esta palabra es un infinitivo. Y también tendríamos lo mismo aquí, ¿no? A también tiene un significado léxico muy extraño. Y luego la terminación ear. Esto es lo que se llama un interfijo. Nosotros no hemos visto esto, pero estos son los que se llaman interfijos, porque están en medio. Y suelen no aportar información gramatical sin unir palabras. En fin, no nos metemos ahorita en eso. Un interfijo y luego aquí tenemos este sufijo, vamos a dejarlo así, ear, que nos aporta una información gramatical de tipo infinitivo. Esta palabra es un verbo en infinitivo. Y esas serían las distinciones fundamentales entre un morfema raíz, afijo y sufijo. Ahora bien, las raíces y los afijos no siempre pueden distinguirse fácilmente. Incluso un poco con la tarea que comenzaron a realizar se dieron cuenta. Muchos de los problemas que me comentaron, bueno, por lo menos algunos por ahí, es el asunto de que no terminaron de leer la lectura y como que no quedó claro lo que es un par mínimo. Eso lo vamos a ver ahorita que lleguemos a la parte de la lectura. Pero digamos que de manera general ustedes pueden ver que no siempre es fácil determinar qué es una raíz y qué es un afijo. Para esto se requiere realizar las pruebas de pares mínimos que ustedes han revisado a lo largo de las 2 lecturas. Entonces, sin embargo, sí existen algunos criterios que nos permiten ayudar a diferenciarlos. Además de estas pruebas que se pueden realizar en términos formales de los pares mínimos, también existen ciertas características tanto de las raíces como de los afijos que permiten distinguirlos. Por ejemplo, un afijo va a ser generalmente un morfema ligado. Esto no es extraño porque hay que pensarlo en términos del ejemplo que tienen aquí. Borrar y borrar. Tienen re, ar, a y ear. Son afijos. Si nos damos cuenta, son significados que no son claros. Claro, también podríamos preguntarnos si formul, bueno, sol sí, pero formul tienen un significado tan claro. Pero de manera global se asume que las raíces tienen significados más claros que los afijos. Entonces, como los otros elementos no suelen tener este significado tan básico, suelen ser morfemas ligados.
porque van a necesitar otros morfemas para poder construir significados globales. Entonces, los afijos van a ser generalmente ligados. Una raíz suele ser un morfema libre, no siempre y dependiendo de la lengua en la que estemos. Aquí, por ejemplo, en español vemos que conviven morfemas raíces libres y libres, como en sol, y ligados como en formul. Lo mismo vamos a tener en francés y en inglés, porque son lenguas muy parecidas. El inglés más lejos de estas dos lenguas, pero el francés y el español muy similares en este sentido. Van a compartir morfemas raíz que pueden ser libres o que pueden ser ligados. Pero de manera global suelen ser libres. Si un morfema puede funcionar como palabra, ese morfema debe ser una raíz. Y esto sí es una ley, como lo que está aquí, ¿no? Sol puede funcionar como una palabra completa. Por ley, entonces, es un morfema raíz y puede funcionar como un morfema raíz. Una raíz generalmente aporta el significado léxico de la palabra. Esto también ya lo vimos. Y aquí quizá deberíamos quitar el generalmente porque es más bien siempre. Y un afijo suele dar información gramatical de otro tipo. Género, número, persona, tiempo, etc. Aquí tal vez añadir también que puede dar matices de significado diferente, como en el caso de re, en el caso de la i en ilegal, etc., ¿no? Que son morfemas o los que han estado viendo un poco en inglés, ¿no? En español tenemos uno similar, como inútil, por ejemplo, inestable, que tienen también estas características, que añaden matices semánticos, no tanto información gramatical, porque, por ejemplo, de legalizar a ilegalizar, pues los dos siguen siendo verbos, pero la I añade un matiz semántico diferente que los hace antónimos. Sabemos que legalizar e ilegalizar no son las mismas palabras, por esa I que está al principio. Entonces añade un matiz semántico, no cambia la categoría gramatical, pero añade un matiz semántico que hace esas dos palabras antónimas. Esa también es una característica de la derivación. Entonces, un afijo suele dar información gramatical como género, número, persona, tiempo, y añadimos eso, ¿no? También puede dar información de tipo semántico, muy específica. Los afijos son una clase cerrada de morfemas, es decir, suele haber un número limitado de morfemas que pueden aparecer en la misma posición de otro afijo. Y aquí les pongo un poco este ejemplo del género. Es un ejemplo, recuerden. Aquí no estoy hablando de que estos sean los únicos afijos, solamente son ejemplos. El ejemplo del femenino y del masculino en español. La O y la A, y así varía. Niño, niña, perro, perra, gato, gata, pájaro, pájara, etc. Tenemos otro que sería la E, que no estoy hablando ahorita de los morfemas del género, de género, de esta corriente ideológica, porque no deja de ser una corriente ideológica, sino del morfema E. Por ejemplo, en cantante, ustedes vieron incluso en la lectura que este morfema, en cantante, esta E, lo analizan como morfema de género, que podríamos asumirlo como un género neutro en español, ¿vale? En palabras que tienen ese morfema. Les digo, ya lo otro es una cuestión que se puede discutir. Entonces tendríamos solamente esos 3 morfemas que son excesivamente productivos en español, es decir, son económicamente rentables y los ocupamos una y otra vez para cambiar el género a las palabras a las que pueden cambiarse el género, ¿no? Por tanto, son una clase cerrada. Solamente tenemos 3 morfemas y esos 3 morfemas nos sirven para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, el morfema de plural también es un caso prototípico. Tenemos solamente la S. También tenemos estos son los que se denominan alomorfos, los que están viendo en la lectura recordarán este concepto, la S y la ES, y el ES, perdón, ¿no? Como aquí en cantantes, dependiendo de cómo lo analicen, puede ser que este sea el plural o este sea el plural, ¿no? Dependiendo. Pero tenemos ese tipo de solamente 2 morfemas que son excesivamente productivos porque los podemos añadir a un montón de morfemas raíz. Sillas, gatos, casas, perros, niños, niñas, chicos, chicas, escuelas, patios, etcétera, y todas llevan la S. Es un solo morfema que ocupamos en un montón de contextos.
Las raíces, por otro lado, van a ser una clase abierta, porque las raíces dependen mucho del número de palabras que contiene una lengua. De aquí más o menos, veámoslo en ese sentido, porque hemos visto que hay procesos de flexión y derivación, etc. Pero son una clase abierta porque más o menos corresponden a todos los significados que puede codificar una lengua en términos léxicos, ¿no? Existe una gran cantidad de morfemas que pueden ocurrir en la misma posición de otra raíz. Y aquí les pongo solamente algunos ejemplos. El morfema niñ, de niño, el morfema gat, de gato, el morfema per, de perro, el morfema maest, de maestro, y el morfema amic, de amigo. Y así nos podemos ir, ¿no? Porque esas raíces son las bases de los significados léxicos de las palabras que pertenecen a nuestra lengua. Por eso decimos que son una clase abierta, porque efectivamente hay ejercicios en donde se intenta contar cuántos morfemas raíz puede tener una lengua, pero de manera general se asume que es imposible contarlos, porque siempre hay incorporaciones nuevas, palabras nuevas, préstamos extranjeros, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una clase abierta, porque no podemos contarlos. Vean la diferencia. En clase cerrada de los afijos son dos morfemas de plural que sirven para un montón de palabras. Y la clase abierta de los morfemas raíces es, pongámoslo así, teóricamente infinita, porque no podemos asumir que existe un número finito en la actualidad en una lengua determinada, ¿sí? Características de los afijos y los sufijos. ¿Tienen alguna duda? Perdón, afijos y morfemas raíces. ¿Tienen alguna duda de esta última parte? Por el momento no. ¿Nada? Ok, ya vamos a ir terminando esta presentación. Ya hoy terminamos este tema, vamos a revisar un poco lo del final de la tarea y terminamos ya este tema. En este esquema se realiza un poco un resumen de esta clasificación. Vamos a tener dos tipos de morfemas de acuerdo a su dependencia con otros morfemas libres y morfemas ligados. Y en ellos dos podemos tener estas dos clasificaciones también. Dentro de los morfemas libres vamos a tener raíces léxicas, como por ejemplo sol, sal, mar, agua, silla, los ejemplos que hemos estado viendo, porque pueden funcionar como palabras solas. Aquí ya no tenemos ninguna dificultad de entender esto, ¿no? Morfemas libres, funcionan como morfemas libres. Y otros morfemas que tienen una característica gramatical, que son morfemas de tipo funcional. Este tipo de palabras, hasta ahorita no nos hemos metido con ellas porque son complejas, pero estamos hablando de los artículos, las preposiciones, las conjunciones, que funcionan también como palabras independientes. Por ejemplo, hay discusión sobre algunas de ellas, pero de manera general se asume que en español pueden funcionar como palabras independientes. Le, con, sin, etcétera. Son morfemas gramaticales porque no significan algo como mar, sal, sol, sino que tienen un significado funcional. Por ejemplo, de coordinar, unir dos elementos, o poner dos elementos, una conjunción adversativa como la o, esto o aquello, no las dos cosas, ¿no? Esto o aquello. Entonces la o está oponiendo dos elementos y decimos que son morfemas de tipo gramaticales, funcionales. Y luego los morfemas ligados, que aquí podríamos tener también raíces léxicas ligadas, como cant, am, formul, los que estamos viendo ahorita, los que hemos visto a lo largo de la presentación, raíces ligadas. Aquí le faltaría léxicas, porque vean cómo son las que tienen o llevan este significado léxico de la palabra. Y luego los afijos, que aquí ya podemos clasificar como prefijos y sufijos. Vamos a ver si puedo, para que vean lo que hay ahí. Los prefijos como re, a, aquí podemos poner la i de ilegal, y los sufijos como ar y ado de los ejemplos que hemos estado trabajando ahorita. Entonces, en este esquema se resume un poco esta clasificación de los morfemas, ¿vale? ¿Alguna pregunta con este esquema o algo que no les cuadre ahí?
Lo único que a lo mejor les digo, no hemos visto mucho porque es una cosa muy compleja y es para motivo de una clase entera, sería esto, ¿no? Lo de morfemas gramaticales. Simplemente quedarnos con la idea de que son palabras de tipo funcional, no tienen significado léxico preciso, sino funciones. Piensen un poco como el ejemplo prototípico, perdón, la conjunción y que une dos cosas. En español asumimos que es una palabra independiente, pero es funcional porque une dos elementos. María y Juan. La I no significa nada más que unión. Esas dos personas, algo, ¿no? María y Juan comen. Esas dos personas están realizando la acción. Y la I solamente está funcionando como un coordinador, como un elemento que une otros dos de peso léxico, como María y Juan. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ok. Y ya por último, entonces vamos a pasar a esto que vieron en la lectura que acaban de terminar para hoy. También tenemos que las distinciones morfológicas nos permiten distinguir tipos de lenguas. Aunque estas definiciones pueden ser muy controvertidas, porque es muy difícil hablar de que una lengua se restringe a un solo tipo de morfemas, suelen utilizarse para clasificar las lenguas, porque se ha podido constatar que en términos generales, varias lenguas responden a patrones morfológicos específicos. Como les digo, nosotros en español tenemos un tipo lo vieron en la lectura con relación al árabe, el español, el inglés, etcétera, ¿no? Tenemos un tipo de morfemas y no necesariamente las otras lenguas comparten las mismas características morfológicas. Los contrastes más evidentes entre las tres lenguas que ustedes teóricamente terminarán de manejar en la licenciatura, pues se dan más que nada entre el inglés, por un lado, y luego el español y el francés por el otro, ¿no? El español y el francés tendrán también sus diferencias, pero como derivan de la misma lengua madre, suelen tener más coincidencias que diferencias. Y luego el asunto con el inglés, que sí ya es una lengua de origen germánico, y ya está en otra situación, ¿no? Entonces, el primer tipo de lenguas serían las lenguas aglutinantes. En estas lenguas se da que un afijo entra en correspondencia uno a uno con un significado gramatical. Esto hace que una raíz entre en combinación con un gran número de morfemas. Ejemplo, el náhuatl. Aquí es importante el leer detenidamente las definiciones. Un afijo entra en correspondencia uno a uno con un significado gramatical. Aquí les pongo un poco en términos esquemáticos la palabra, voy a intentarlo explicarlo aquí. Supongamos que tenemos un morfema raíz, ye, ¿no? Que significa, no sé, perro, como en nuestro perro. Y luego vamos a tener, o mejor con verbos, que quedaría mucho más claro, el verbo amar, ¿no? Que sería esta palabra. Y luego lo que ocurre es que por cada significado gramatical se le va a pegar un morfema. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra am, de amar. Supongamos que vamos a hablar de la primera persona del singular. Yo amo. En español vemos cómo este morfema tiene varios significados. Ahorita, porque eso tiene que ver con las lenguas sintéticas. Pero ocurre que en el tipo de lenguas aglutinantes, por cada significado gramatical va a haber un morfema. Por ejemplo, pues este primer morfema A va a ser la primera persona del singular. Primera del singular. Perdón, a ver. ¿Me escuchan bien? Sí. Profe, creo que se puso en mute.
Perdón, les decía, sí hay una influencia en el inglés, del francés y del latín, pero como les explicaba a mis alumnos en Fonética 2, la influencia es más bien léxica que gramatical, ¿no? Si vemos en términos de gramática, morfología, etcétera, la lengua, y en general todas las lenguas, siempre son muy tradicionales, vamos a llamarlo así, con relación a estos dos niveles. La sintaxis y la morfología son muy difíciles de cambiar. La semántica y el léxico, sí, préstamos, nuevas palabras, incorporaciones, etcétera, eso sí puede ocurrir. Pero la sintaxis y la morfología son los elementos a los que las lenguas es más difícil cambiarlas, porque tienen que ver con la estructura fundamental de los sistemas lingüísticos y eso es muy difícil de cambiar. Entonces la influencia sí, efectivamente está, pero es una influencia más bien superficial, ¿sí? Las lenguas germánicas mantienen una estructura gramatical y morfológica muy constante, al igual que las lenguas de origen latino. Entonces, esta A sería, por ejemplo, la primera persona del singular, ¿no? Ah, pues ese es tu primer morfema y eso significa primera persona del singular. Y el segundo morfema va a ser presente, el significado de presente. Primera persona del presente, del singular, y luego el tercer morfema de indicativo, el modo del verbo, el modo. Entonces las lenguas aglutinantes lo que van a tener es un morfema para cada significado gramatical, lo que hace que las palabras suelan ser muy grandes porque se les añaden muchos morfemas, ¿sí? ¿Sí quedó claro esta parte de las lenguas aglutinantes? Un afijo, puede ser prefijo o sufijo, entra en correspondencia con un solo significado gramatical, lo que hace que la raíz entre con muchos morfemas. Luego vamos a tener las lenguas analíticas, lenguas que no van a tener afijos. Esto les digo siempre entre comillas, porque puede haber morfemas que estén funcionando ya como morfemas afijales, aunque en términos históricos todavía no se fijen, es decir, no queden como estructuras de afijos. Apenas podrían estar en un proceso evolutivo de convertirse en afijos. Entonces, lenguas que no tienen afijos. Casi todas las palabras consisten en un solo morfema, o dicho de otra manera, todas las palabras van a ser morfemas libres, como el chino. En el chino, cada morfema es una palabra independiente. En este caso, no tendríamos ninguna de estas situaciones, por eso les pongo aquí las mayúsculas separadas con comas. Cada uno de estos elementos representa una palabra y, por tanto, en este tipo de lenguas, cada palabra es un morfema independiente. Aunque, repito, hay contextos en donde esto no siempre es así. Determinadas palabras ya pueden estar teniendo esta semifunción de afijos, pero todavía no queda bien cuajado en la lengua, ¿vale? Entonces, lenguas analíticas. ¿Quedó claro esto de lenguas analíticas? Es la más sencilla. Morfemas, el morfema es una palabra, y se acabó. Es decir, no tenemos afijos. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de lenguas analíticas? La siguiente es la más importante porque es en donde caen las tres lenguas, español, francés e inglés. Aunque el inglés aquí con menor medida, porque tiene menos morfemas de esta naturaleza, pero también cae en este rubro, que serían las lenguas sintéticas. Van a ser lenguas en las que los afijos, conocidos como morfemas portmanteau, este concepto es muy importante, porque luego los preguntan en el examen y no saben dónde están o dónde los vimos, los estamos viendo aquí y los vieron en la lectura. Morfemas portmanteau. Lenguas en las que los afijos entran en relación con más de un significado gramatical. Esto es lo que estamos viendo. Aquí vimos el ejemplo de las lenguas aglutinantes, pero regresamos al ejemplo de la palabra yo amo del español. Vamos a ahorrar todo esto.
Nosotros ya sabemos por paradigmas, amo, canto, lloro, etcétera, que la palabra amo se descompone en dos morfemas. El morfema raíz am y luego el morfema o. Y lo que ocurre con esta lengua, como el español, el francés y el inglés, ojo, con sus diferencias, porque si ustedes revisan el paradigma por ejemplo, de los verbos en francés, ahorita veremos algunos ejemplos, en términos de escritura, el francés parece tener morfemas para cada una de las personas del tiempo presente de indicativo. Por eso les explicaba en el ejercicio que hay que tener cuidado con la pronunciación. Pero si ustedes revisan la pronunciación del paradigma del presente de indicativo de los verbos, se darán cuenta que existe poca variación morfológica. Por el desgaste fonológico de las palabras, se ha perdido muchos de los morfemas de, por ejemplo, primera, segunda y tercera persona del singular del presente de indicativo, suenan exactamente igual. Aquí está un ejemplo, ¿no? En don, je donne, tu donnes, il donne. Exactamente lo mismo. Entonces, a pesar de que en términos escritos aparezca o parezca que existe un morfema, sabemos que en términos de pronunciación esto ya no existe. Son exactamente, fonológicamente son tres formas iguales. Ahí la pregunta sería, ¿existe todavía morfemas o ya no existe? Ahorita pasamos esa parte, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, los morfemas por manto, la característica que tienen es que nosotros sabemos que este morfema O significa primera persona del singular o primera persona, simplemente puede haber otro morfema para el singular, significa primera persona, significa del singular, significa del presente, ¿no? Y además significa indicativo. Entonces, este solo morfema tiene 4 significados asociados. O, para decirlo de otra forma, esos 4 significados se asocian a ese solo morfema. Y eso es a lo que se le conoce como morfema portmanteau. El español, el francés y el inglés tienen varios de ellos. El inglés en un nivel muy reducido. Piensen, los paradigmas verbales del inglés, solamente la tercera persona del singular del presente de indicativo tiene un morfema de este tipo, pero existe, ¿no? Para decir ella corre, she runs. No puedo decir she runs, tengo que decir runs. Le tengo que añadir ese morfema S al final para hablar del presente, del singular, tercera persona presente, del singular, del presente de indicativo. Ahí tenemos un morfema portmanteau. ¿Sí quedó claro esto? Este tipo de morfema. Profe, a mí aún no me queda claro. ¿Podría volverlo a explicar, por favor? Tenemos esta palabra amo. Nosotros sabemos que la podemos dividir en 2 morfemas, am y la o. Y por el tipo de significados que aporta la o, nosotros sabemos que a esta o, que a esta o se le asocian 4 significados diferentes, gramaticales. Primera persona, sabemos que la o corresponde a la primera persona, del singular, otro significado que se le pone, del presente, del indicativo. Compárenlo un poco con la palabra amamos, ¿no? Que es lo mismo. Tenemos la misma raíz y luego tenemos el morfema amos. Y este segundo morfema se asocia con otros significados gramaticales, según primera persona del plural del presente de indicativo. ¿Sí? Es decir, ese solo morfema tiene 4 significados gramaticales. Véanlo con relación a las lenguas aglutinantes. En las lenguas aglutinantes, para cada uno de estos significados, había un afijo diferente. En español ocurre que para estos 4 significados hay un solo afijo. ¿Sí? ¿Ya quedó?
Luego tendríamos el siguiente fenómeno, que es al que se le denomina suplesión. Ustedes en la primera lectura lo vieron, no recuerdo ahorita cómo le llamaba, pero los ejemplos que daba se refieren más bien a la suplesión, que es que en lugar de una flexión o derivación morfológica, la raíz cambia de forma para marcar el cambio de significados gramaticales. Es decir, no vamos a tener, un poco recuperando los conceptos de la lectura, procesos morfológicos concatenantes. Un morfema no se va a seguir después de otro, sino que lo que va a ocurrir es que la forma va a cambiar completamente, aunque en muchos sentidos los significados sigan siendo similares. Ustedes pueden ver esto en español, en inglés y también en francés. Vamos a hablar del ejemplo del español y los más fáciles que son los del inglés. Ustedes tienen, déjenme borrar la pluma. Para hablar de grados, por ejemplo, los verbos de grado, adjetivos de grado, se les denomina así a estos a este que vamos a ver. Borrar pluma. Ustedes tienen una forma que sería bien, por ejemplo, el adjetivo bien. O bueno, quizá sea mejor poner el bueno. Algo bueno, ustedes saben que eso es un grado de bondad, ¿no? Pero, por ejemplo, para decir que algo es muy bueno, pueden ocupar la forma muy bueno o pueden ocupar la forma mejor. Entre bueno y mejor, formalmente, no hay ninguna relación de forma. Son dos formas completamente diferentes. Pero el adjetivo y luego su superlativo, porque así se le denomina a esa forma adjetival, ustedes lo van a ver, lo ven en inglés con, por ejemplo, si no me equivoco, better, well y better. Es exactamente el mismo ejemplo. Cuando lo vuelven en superlativo, la palabra cambia completamente. A eso se le denomina suplesión, porque ahí no podemos identificar ningún proceso morfológico de formación de palabras. Y luego, para hablar de algo mucho más, mucho mejor, ocupamos, ustedes generalmente, o la mayoría de la gente no ocupamos este tipo de palabra, porque no la conocemos, además como que no nos suena su significado muy natural. Pero la palabra para hablar de lo más mejor, vamos a decirlo así, es la palabra óptimo. Sí, o sea, neta no lo entiendo, güey. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Y si no entienden, no sé si sea el caso de todos, pero las lecturas ustedes no sé si las están haciendo, ¿vale? Por eso les estoy dando los ejemplos. Tenemos estas tres palabras en español, bueno, mejor y óptimo. El adjetivo, el primer adjetivo que hablamos para algo bueno, luego para algo mejor, que sabemos que en términos de grado, algo que es mejor es más que bueno, y luego algo que es óptimo, les digo, esta palabra generalmente no la utilizamos, pero es algo que es mucho mejor. Y ese significado, porque las tres palabras comparten el significado, tienen formas diferentes o se representan de formas diferentes. A eso se le denomina suplesión. Ustedes conocen este fenómeno de suplesión como irregularidad. Cuando ustedes van a los verbos en francés, algunos en inglés y también en español, se pueden dar cuenta que existen verbos irregulares. Cuando ustedes revisan el paradigma de los verbos irregulares, se pueden dar cuenta que ninguno de los elementos que componen ese paradigma, estos conceptos tampoco deberían quedar raros, ya hablamos de paradigma. Cuando ustedes revisan los elementos de este paradigma, se pueden dar cuenta que pocos comparten forma. Aquí hablamos de fenómenos de suplesión, porque no queda más que memorizarlos, porque no hay procesos morfológicos de formación de palabras, no podemos identificar morfemas al interior de esos elementos. A eso se le denomina suplesión, ¿sí? Lo vemos también, les digo, en inglés con estas formas, well, better, también algunos verbos. Aquí pueden entrar estos verbos que también me preguntaban en el chat, por ejemplo, know y knew, ¿no? Que son formas que no podemos identificar un proceso morfológico. Y me preguntaban, ¿podemos hablar de peines morfológicos? Este concepto de peines morfológicos está en la lectura, ¿vale?
Los que están leyendo me deberían estar siguiendo porque ahí viene todo esto. Esto de peines morfológicos, en inglés no se suele hablar de este término porque en inglés no existen peines morfológicos o no es la forma recurrente en la que se muestran las palabras. No tenemos esa característica como en el árabe. En la lectura vienen estos ejemplos. Aquí hablaríamos de manera más global de supleción, porque son dos formas diferentes para dos significados distintos. Presente de indicativo, pretérito de indicativo, ¿no? Supleción. Les digo, tenemos muchos ejemplos, español, inglés y francés tienen muchas de estas características. ¿Alguna duda con este concepto de supleción? Por eso yo Sí. les decía desde un principio. ¿Quién me habla? Yo, Axel. Perdón, es que en el texto también pone de ejemplo, además del árabe, al alemán, que también es una lengua germánica como el inglés, y digo, entiendo que son lenguas distintas, pero el ejemplo también lo hace con verbos, lo del peine morfológico. Entonces Sí. hace el hecho de que cambia una letra dentro del mismo verbo para cambiar el tiempo, y a eso sí le llama peine morfológico. ¿Por qué en el inglés no? Porque, o sea, digo, entiendo que acabo de decir que es pues distinto, más bien son dos maneras de representarlo, la misma acción en distintos tiempos, pero a mí me parece que es similar, si no es que Depende pues mucho sí, de... no el mismo caso, perdón, sí. No te preocupes. Depende mucho de la terminología que uno quiere ocupar. Generalmente se suele aceptar que un fenómeno esté en la lengua cuando se presenta de manera muy regular, ¿no? Por ejemplo, el árabe, yo lo puedo hablar del árabe porque yo incluso lo estudié. El árabe es regularísimo en términos de peines morfológicos. Todas las palabras del árabe tienen la misma característica que vieron en el ejemplo de la lectura. Todas las palabras del árabe se pueden construir a partir de peines morfológicos. De hecho, los modelos de formación de palabras en árabe, todas se basan en peines morfológicos. El problema con lenguas como el inglés y el alemán es que es muy difícil asumir que a lo mejor con un par de ejemplos, existen varios, pero que con muy pocos ejemplos podamos asumir que existe en inglés algo como peines morfológicos. Porque son pocos ejemplos, es decir, las palabras de manera regular en inglés, en español, en francés e incluso en alemán, se caracterizan por ser concatenantes. Entonces ahí la discusión sería, bueno, ¿te ocurre que en estas lenguas de repente hay un peine morfológico o más bien estaríamos hablando de fenómeno de supleción? Y eso se contrasta más bien con el tipo de recurrencia que tiene el fenómeno dentro de la lengua. Pero... No sé si me estoy explicando. Sí, creo que sí, pero es que al final serían como las excepciones, ¿no? El hecho de que sí sea un peine, y sí se le podría nombrar de esa manera, supongo, porque sería, por ejemplo, cuando dicen que para el francés se utilizan los verbos de la casita, que solo son 14. Sí, exacto. Y entonces pues también son muy pocos, pero eso no significa que no se incluyan dentro de la misma conjugación. Sí, no, o sea, por eso te digo, es también un poco de términos de terminología, valga la redundancia, ¿no? Yo no los vería como peines morfológicos, te digo, por la regularidad, pero igual tampoco te voy a decir que la lectura está mal, no, tienen también sus razones y me parecen válidas. Podríamos verlos también como peines morfológicos, aunque desde mi punto de vista hay varios hablan de supleción más bien, pero ahí ya depende. O sea, dependería de quién le escucha, ¿no? O sea, como qué cree que es, a qué cree que se va más, ¿no? ¿Qué herramienta de análisis ocupe? O qué le parezca más conveniente. Porque también habría que pensar un poco que, por ejemplo, ese es otro elemento. Si fuera un peine morfológico, por ejemplo, en casos como sing y sang, ¿por qué aquí no compartimos vocal? ¿No? Esa es otra de las preguntas que se hacen para los peines morfológicos. Porque si ustedes se dieron cuenta en la lectura, el peine morfológico es extremadamente regular. En árabe tienes 3 consonantes y luego le metes las dos vocales y esto es regular. Para todos los verbos, para todas las palabras en árabe ocurre exactamente lo mismo.
Y aquí esa sería otra pregunta. Si tuviéramos peines morfológicos, ¿por qué no tenemos regularidad en las vocales que aparecen en esas transformaciones? Y eso no lo podríamos comparar, por ejemplo, con la conjugación del tercer grupo del francés, porque, por ejemplo, sit-sat sí tiene también la I y la A, como en sing y sang, pero serían como distintos casos. El problema es que no tenemos paradigmas de conjugación en el inglés, por lo menos no están establecidos, ¿no? O sea, tenemos presente, pretérito, bla, 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 pero los verbos no tienen este patrón de primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Entonces, por eso te digo, esto es muy interesante porque es la discusión, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Porque también aquí nos podemos dar cuenta que comparten vocal. Incluso él pone este ejemplo y da algo así como de que la vocal se transforma en la otra vocal, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿eso ocurre? O sea, en nuestra cabeza, o la cabeza de los ingleses, perdón, ¿ocurre la transformación o estos verbos se memorizan como supresión? Es la pregunta. Ok, viéndolo de esa manera, sí me parece más de supresión. Sí, o sea, no es como tan fácil determinarlo, pero te digo, también tiene sus razones. Ojo, chicos. Vean, la discusión que acabo de hacer tiene que ver con lo que viene en la lectura. Quienes no están leyendo, seguramente no están entendiendo nada. Yo nada más se los dejo ahí, porque va a ocurrir con las demás. Lo que viene en las lecturas, lo estoy utilizando para discutir todo esto. Perdón, una pregunta más. Medio relacionada con el tema, pero también con la tarea. En ese sentido, al hacer el análisis, poner el peine sería complicado, pero poner la suplesión también es complicado, ¿no? Porque ¿cómo decimos que es la suplesión? ¿Cómo decimos que entra dentro de lo mismo? Necesitas más ejemplos. Por eso les decía que con la tarea se esperen, ¿no? Porque como que no les cayó el 20, para los que hicieron la segunda lectura, al principio se habrán dado cuenta que les habla de pares mínimos, nosotros lo que vimos en fonética, esto a los que tuvimos en fonética vimos estas cosas. Pares mínimos, la prueba que ellos hacen, nosotros le denominábamos en ese momento prueba de conmutación, pero a él le denominan algo así como prueba de relación entre pares, no recuerdo bien la traducción, en donde agarran los pares mínimos y los van comparando para determinar, eso era lo que hacíamos con los fonemas, agarrar los pares mínimos para determinar cuál es el morfema, el fonema que produce la oposición fonológica entre las dos palabras. Lo mismo ocurre con los morfemas. Agarras los pares mínimos para determinar cuál es el morfema o cómo podemos determinar dónde están los cortes de los morfemas. Solamente que en este caso estamos hablando de morfemas. Entonces, la lectura que acaban de terminar para hoy, primero hace toda una elaboración sobre lo que serían pares mínimos y luego ya se pone a hacer el análisis. El asunto es que para realizar análisis morfológico necesitamos pares mínimos. Es algo que a ustedes como que no les quedó muy claro y por eso como que no pudieron hacer la lista de palabras. Entonces, si nosotros agarramos estas dos palabras de ejemplos, va a ser difícil determinar si aquí tenemos o no morfemas porque no tenemos suficientes pares mínimos. ¿Sí me estoy explicando? Hay morfemas más sencillos, los concatenantes, que son un poco los que vienen en el ejercicio, en donde es muy evidente que tenemos pares mínimos. No nos va a dar tiempo, ya son 12:51. Miren, si no, vamos a hacer con la tarea otra pausa. La siguiente sesión iniciamos, para que ustedes les dé tiempo también un poco de leer, para los que no lo han hecho, porque como les dije yo desde un principio, quien no lea se va a perder. Para que lean lo que llevamos hasta ahorita. ¿Qué estamos hoy? ¿Lunes? Sí, ¿no? El jueves explicamos, hacemos un poco la revisión de la lectura, lo de los pares mínimos, etcétera. Explicamos y lo más probable es que yo les deje la lista de palabras que está en la actividad para que no tengan que buscarla, porque aquí el problema creo que es que no saben buscar pares mínimos, porque no había quedado claro este concepto. Entonces, vamos a centrarnos con las palabras que están nos vamos a quedar con las palabras que están en la actividad, pero aguántenme un poco hasta el jueves para que hagamos una revisión parcial de la última lectura que acaban de realizar y podamos ver cómo se realiza este contraste, incluso para los que no tengan idea de lo que les estoy hablando de contraste funcional y todo esto, ¿vale?
Y por ejemplo, los que tienen su lista de pares mínimos, ¿sí les salió así? O sea, cuando les hablo de pares mínimos, ¿queda claro a qué me refiero? ¿Y su lista salió así, con pares mínimos? Bueno, en mi caso, la única que me dio distinta fue justamente el ejemplo. Ajá. En las otras sí, y sí busqué que fueran distintas como las maneja el texto, pero ahí llegué como como que sí intentaba que tuvieran afijos, sufijos e irlas combinando, hasta que llegué a ese de unknown y new, ¿no? Entonces se me cruzaban la O con la E y dije, bueno, los otros, para resolver el on, la UN ya la tenía, pero Ok. ahí me entró como la OE. Entonces, miren, nos esperamos al jueves. Dependiendo de si el jueves ustedes me dicen que su lista de palabras creen que está bien hecha, dejamos con su lista de palabras. Si su lista de palabras ustedes sienten que a lo mejor no les va a funcionar, nos quedamos con la que está en el ejercicio. Pero para eso necesito que lean, ¿sí? Porque inmediatamente cuando les hago las preguntas, se nota que no están leyendo. Entonces necesito que lean, que revisen las lecturas, que se percaten de cómo está haciendo el ejercicio el autor y a partir de ahí puedan determinar si pueden ustedes buscar su conjunto de palabras o no. Y ya dependiendo, el jueves revisamos si lo dejamos como está o cambiamos a la lista de palabras que tenemos en Blackboard, ¿vale? ¿Sí? Nos quedaría solamente la polisintética. Voy a leer y a tratar de describirlo lo más rápido posible y terminamos para la siguiente sesión. Van a ser lenguas que permiten la incorporación de una palabra a otra palabra. Es decir, cualquier palabra puede comportarse como un morfema ligado. Estas lenguas son muy interesantes porque pueden tener un montón de palabras. Pensemos como si fuera el chino, ¿no? Tienen un montón de palabras, pero lo que ocurre es que todas las palabras pueden funcionar como morfemas. Entonces, para hacer una oración, ellos pueden agarrar todas las palabras que comparte la oración o todas las palabras que componen la oración y las juntan como morfemas. Entonces queda una palabrota. Y en esa palabrota está todo. El sustantivo, el adjetivo, el verbo, el bla, bla, bla. Porque todas esas palabras independientes se pegan como morfemas. Es lo que estoy tratando de representar aquí. Si en esta lengua tuviéramos esta palabra, que aquí habría que preguntarnos y tendríamos que poner un mote de palabra. Porque si la lengua funciona así, lo más probable es que solo tengan morfemas ligados, ¿vale? Estos morfemas ligados o estas palabras se juntan en todo un compuesto y entonces forman una palabrota, porque todas se pegan como morfemas. Esas serían las lenguas polisintéticas, ¿sí? 4 tipos de lenguas: aglutinante, analítica, sintética y polisintética. La más importante para este curso sería la sintética. Los conceptos que preguntaré en el examen, porque son conceptos que sirven para entender el inglés, el español y el francés. Exactamente como si fueran palabras compuestas, porque todas las palabras se pegan unas a otras. O dicho de otra forma, todos los morfemas ligados se pegan unas a otras. En este caso de las polisintéticas, no habría morfemas libres, o por lo menos no de manera regular. Todos serían prácticamente morfemas ligados. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Repito, hay que leer. Si no están leyendo, es probable que esto, ya aquí, comencemos con las dudas extremas, ¿sí? Las lecturas están sencillas, principalmente la primera se lee bastante rápido. O sea, sí les costó un poco de trabajo con el diccionario y con internet, pero de manera general se entiende bastante bien y los ejemplos que da son buenos. Entonces, por favor, chicos, si no lo han hecho, hay que hacerlo porque aquí nos vamos a empezar a perder. Y luego viene sintaxis y se va a poner más interesante la situación, ¿vale? ¿Todo bien entonces? Entonces dejamos pendiente la tarea para el jueves, revisamos y ya dependiendo de lo que ocurre el jueves, calendarizamos la actividad, ¿vale? Vale, bueno chicos, chicas, entonces si no hay preguntas, dudas o algo por el estilo, nos vemos el jueves, descansen y por favor no dejen las lecturas para el último momento, ¿vale? Muchas gracias, profe, que tenga un lindo día.
Igualmente ustedes. Sí, la tarea la voy a ocultar y vamos a cambiar el día para que se pueda entregar después. Entonces ahorita no se preocupen por la tarea. La voy a recalendarizar. Excelente semana a todos. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Que estén bien. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Bonita semana. Bien. Hasta luego, profe. Buen día. Buenos días. Bye.